Mi nombre es Javier Mendoza, aunque ese nombre murió hace mucho tiempo en las calles polvorientas de Culiacán, en esa tierra donde el sol pega como un castigo y el futuro es un lujo que pocos se pueden permitir. Allá, en la colonia, no me conocían por mi nombre de pila, sino por el que me gané a pulso y silencio, el martillo. No tuve una infancia como la que cuentan en los libros, con juegos y sueños. La mía fue un campo de entrenamiento para la supervivencia, una lección diaria sobre cómo endurecer la piel y apagar el alma para que el ruido de las balaceras no te quebrara por dentro. Crecí escuchando el motor de las camionetas como si fueran el latido del barrio, aprendiendo a distinguir el sonido de cada arma antes de saber las tablas de multiplicar, porque en mi mundo, saber quién dispara era más importante que cualquier otra cosa. Si tú también crees que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado por Dios, suscríbete ahora a este canal. Aquí no contamos fábulas, sino las historias reales de quienes fuimos arrancados de la más profunda oscuridad por una luz que no pide nada a cambio. Activa la campanita para no perderte ningún testimonio y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos acompañas. Tu apoyo nos ayuda a llevar este mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan, a aquellos que, como yo, un día creyeron que no había salida. Mi padre fue una sombra, un fantasma devorado por el mismo sistema al que yo terminaría sirviendo, una historia que todos contaban en voz baja para no tentar a la suerte. Y mi madre, ella no se fue, que es peor, se quedó, pero su alma se había marchitado. Se envolvió en un silencio tan denso que la casa se sentía más vacía con ella adentro. Un silencio de resignación que me dejó huérfano de palabras, de abrazos, de cualquier cosa que se pareciera al calor de un hogar. Vivía con ella, pero crecí solo, entendiendo que el único amparo que tendría sería el que yo mismo pudiera construir con miedo y respeto, dos cosas que en mi mundo eran exactamente lo mismo. Por eso la calle me adoptó, o quizá fui yo quien la buscó como un animal busca su manada. Allí las reglas eran claras, y la lealtad a la empresa era el único evangelio que importaba, una religión sin Dios, pero con muchos santos de carne y hueso a los que había que rendirles cuentas. El silencio, ese mismo que ahogaba a mi madre, se convirtió para mí en una herramienta, en la oración que me garantizaba ver el siguiente amanecer. Los sentimientos eran un estorbo, una debilidad que el enemigo podía usar en tu contra, así que aprendí a enterrarlos muy hondo, bajo capas de indiferencia y una frialdad que me costó años perfeccionar, hasta que casi olvidé que alguna vez tuve un corazón que sentía. El honor que conocí no venía de la virtud ni de hacer lo correcto, sino de la capacidad de ejecutar una orden sin pestañear, de sostener una mirada hasta que el otro la bajara, de ser la razón por la que el silencio en una habitación se volvía pesado y tenso. Mi reputación se construyó con la pólvora y la obediencia ciega, ganándome un lugar en un mundo donde el respeto no se pide, se arrebata. Me enseñaron que ser hombre era no dudar, no temblar, no pedir perdón jamás, y que la única familia verdadera era la que te daba un arma y te cubría la espalda, no por amor, sino por negocio, por una lealtad forjada en el peligro compartido. La fe era algo ajeno, un susurro de viejitas en capillas olvidadas que olían a cera y a miedo, un consuelo para los débiles que no tenían el valor de tomar su destino por las riendas. ¿Rezarle a quién? A un Dios que permitía que los niños crecieran entre balas y miseria. Mi Dios era el poder que sentías en las manos, el brillo del dinero sobre la mesa, la autoridad que te daba un radio de alta frecuencia por el que fluían órdenes que movían el mundo a mi alrededor. Mi única trinidad era el acero, la sangre y el poder, y en esa iglesia oscura y violenta yo me sentía seguro, protegido, invencible. No sabía que estaba construyendo mi propia celda, mucho antes de conocer una de verdad. Pero el poder, como el veneno, tiene una forma de filtrarse hacia adentro, de corroer el alma sin que uno se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. En Mint, la cima de mi pequeño reino, en medio del ruido de los radios, del respeto forzado y del olor a llanta quemada y a dinero recién contado, algo comenzó a quebrarse dentro de mí. No fue un estruendo,
sino un susurro, una grieta fina en el muro de frialdad que había construido con tanto esmero. Empezó en las noches, en el silencio de mi habitación de lujo, donde ni las sábanas de seda ni el aire acondicionado podían apagar el fuego que me ardía por dentro, una fiebre que no marcaba ningún termómetro y que me dejaba mirando el techo hasta que el sol hería mis ojos. La oscuridad se convirtió en mi confesor y mi verdugo. Cerraba los ojos y no encontraba descanso, solo un desfile interminable de rostros que yo mismo había borrado o que había visto desvanecerse en el terror. No eran fantasmas, eran algo peor. Eran recuerdos anclados en mi memoria con el peso de la realidad. Imágenes tan nítidas que podía oler de nuevo la pólvora en el aire, sentir la tierra seca bajo mis rodillas, escuchar el silencio que precede al último aliento. El sueño se volvió un lujo más caro que cualquier reloj o camioneta, y me despertaba de golpe, bañado en un sudor frío que no era del calor de Culiacán, sino del hielo que se estaba formando alrededor de mi corazón, una condena silenciosa que me ahogaba lentamente. Empecé a sentir un peso constante en el pecho, una opresión física, como si llevara puesto un chaleco antibalas hecho de plomo y culpa, uno que no me podía quitar ni para dormir. A veces, en medio de una conversación, me faltaba el aire, y tenía que disimularlo con un trago de whisky o encendiendo un cigarro, cualquier cosa para ocultar el pánico que me subía por la garganta. Por las mañanas, al despertar, sentía un sabor metálico en la boca, el gusto amargo de la sangre que no era mía, pero que de alguna forma se había vuelto parte de mí, un recordatorio permanente de la deuda que estaba acumulando con una justicia, que no era de este mundo, una que yo ni siquiera creía que existía. Lo peor, sin embargo, era el espejo. Evitaba mirarme directamente a los ojos porque el hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Veía el rostro de El Martillo, el mismo que infundía miedo en los más valientes, pero detrás de la dureza de sus facciones, en el fondo de sus pupilas, había una sombra, un vacío tan profundo que me daba vértigo. Sentía que si me quedaba mirando un segundo más, esa oscuridad me tragaría por completo. Era la mirada de un hombre que había perdido algo fundamental en el camino, algo que ni siquiera recordaba haber tenido, pero cuya ausencia era un grito mudo que resonaba en cada rincón de mi ser, un eco de la persona que nunca llegué a ser. En medio de la gente, de mis hombres, de las fiestas donde la música norteña y el alcohol fluían para celebrar nuestras victorias, la soledad me golpeaba con más fuerza. Podía estar rodeado de risas, de palmadas en la espalda, de lealtad comprada con dinero y miedo, pero me sentía completamente aislado, como si estuviera dentro de una burbuja de cristal, viendo todo a través de un filtro opaco. Sus voces llegaban lejanas, sus rostros se desenfocaban, y yo me quedaba atrapado en el laberinto de mi propia mente, un lugar mucho más peligroso que cualquier callejón de Culiacán. El poder te rodea de gente, pero te deja fundamentalmente solo, porque nadie puede ver las heridas que llevas por dentro. Hubo momentos, pequeños destellos de una humanidad que creía extinta, que me tomaban por sorpresa y me dejaban temblando. Una vez, esperando en la camioneta blindada, vi a un niño en la banqueta persiguiendo una pelota vieja con una risa tan pura que me dolió físicamente, un pinchazo agudo en el centro del pecho. Por un instante, un segundo eterno, sentí una nostalgia por una infancia que nunca tuve, una piedad por un mundo que yo mismo ayudaba a envenenar. Aparté la vista de inmediato, apretando la mandíbula, aplastando ese sentimiento como se aplasta a un enemigo, porque en mi mundo, la piedad era una enfermedad mortal, una invitación a que te pusieran una bala en la nuca. Mi silencio, esa herramienta que había perfeccionado, que era mi firma, mi escudo y mi arma más letal, se convirtió en mi celda personal mucho antes de conocer una de verdad. Antes, mi silencio imponía respeto, creaba tensión, hablaba más que 1000 palabras. Ahora, en ese mismo silencio, escuchaba los gritos que yo había causado, las súplicas que había ignorado. Se convirtió en un espacio vacío que mi conciencia se apresuraba a llenar con los peores fantasmas, y no podía hablarlo con nadie. ¿Contarle a quién?
¿A mis sicarios? ¿A mis jefes? Confesar una duda era como firmar tu propia sentencia de muerte. Admitir una debilidad era entregarle el cuchillo a quien te lo clavaría por la espalda. Y luego estaban los sueños, que eran lo más extraño de todo. Cuando por fin el agotamiento me vencía, no soñaba con balaceras ni traiciones. Soñaba con cosas simples, cosas que no tenían sentido en mi realidad. Soñaba que caminaba descalzo por un campo de tierra húmeda después de la lluvia, con el aire limpio llenando mis pulmones. Soñaba con un silencio que no era tenso, sino pacífico, un silencio que sanaba. Me despertaba de esos sueños con una angustia peor que la de cualquier pesadilla, con una sensación de pérdida inmensa, porque esa paz se sentía como un paraíso al que me habían negado la entrada para siempre, un mundo al que yo ya no pertenecía. Así que seguí adelante, manteniendo la fachada de El Martillo, el hombre de acero, el rey de mi pequeño infierno. Daba órdenes con la misma frialdad, cobraba las deudas con la misma eficiencia, pero por dentro era un edificio que se estaba derrumbando en silencio. El poder se sentía hueco, el respeto era solo miedo, disfrazado, y el dinero no podía comprar ni un solo minuto de paz. La procesión iba por dentro, una procesión de muertos que solo yo podía ver, y el frío que sentía en el alma ya no se iba con nada, ni con el sol más bravo de Sinaloa. Estaba construyendo mi propia prisión, ladrillo a ladrillo, sin saber que pronto conocería una de concreto y acero. La ruptura no llegó con el estruendo de una granada ni el silbido de una bala destinada para mí, sino con el veneno más antiguo y eficaz de todos, la traición. Llegó en un día cualquiera, bajo el mismo sol inclemente de Culiacán que había visto todos mis ascensos y mis crímenes, disfrazada de una operación de rutina, de un llamado por radio que sonaba igual a los otros cientos que había atendido. Me enviaron a supervisar un punto de entrega en las afueras, un lugar demasiado tranquilo, demasiado expuesto, y en mi arrogancia, en la confianza ciega que tenía en la estructura que yo mismo ayudaba a sostener, caminé directo hacia la trampa. No vi las señales o no quise verlas, porque un rey nunca cree que su propio castillo se va a derrumbar sobre él, mucho menos que sus propios soldados le quitarán las piedras de los cimientos. Recuerdo el silencio justo antes de que todo sucediera, un silencio que no era el mío, no el que yo imponía, sino uno ajeno, cargado de una electricidad extraña. Mis hombres, los mismos con los que había compartido tragos y peligros, se movían con una rigidez que no era la usual disciplina. Había algo en sus miradas, un desvío, una incapacidad de sostenerme la vista que debió ser mi primera alarma. Pero el poder te vuelve sordo y ciego. Cuando las camionetas de los federales nos rodearon, bloqueando la única salida de ese camino de tierra, supe que no era mala suerte ni una operación enemiga. Fue al ver a mi segundo al mando, mi compadre, el que guardaba su arma sin disparar. Un solo tiro que entendí la verdad. No me habían cazado, me habían entregado. En ese instante, el mundo se detuvo. El tiempo se estiró como una liga a punto de romperse, y todo lo que había construido, mi reputación, mi nombre, mi aura, de intocable, se desvaneció en una nube de polvo levantada por los vehículos del gobierno. Dejé de ser el martillo y me convertí en un objetivo, en un trofeo. El peso de las manos de los soldados sobre mis hombros, empujándome contra el capó caliente de mi propia camioneta, fue más humillante que cualquier golpe. El clic de las esposas cerrándose en mis muñecas fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida, el punto final de una oración que había durado demasiado. Vi los rostros de mis hombres, ahora distantes, figuras borrosas que ya pertenecían a otro mundo, a una vida que acababa de terminar para mí. El viaje a la prisión fue un borrón de sirenas y miradas de desprecio, pero el verdadero infierno comenzó cuando la última puerta de acero se cerró detrás de mí. El sonido retumbó en el pasillo y en mi alma, un eco metálico que sentenciaba el final de mi libertad, de mi poder, de todo lo que yo era. Me despojaron de mi ropa, de mi reloj, de la cadena de oro que era mi amuleto, pero lo que realmente me quitaron fue mi nombre.
Me convertí en un número, en un expediente, en un recluso más en un mar de hombres olvidados. La celda de máxima seguridad no era solo un espacio físico, era un estado mental. 4 paredes de concreto frío que eran el espejo perfecto del vacío que llevaba años creciendo dentro de mí. El aislamiento fue absoluto. De repente, el sinus mundo que giraba a mi alrededor, que se movía con mis órdenes, se detuvo por completo. No había radios crepitando con mi voz, ni teléfonos sonando para pedir mi permiso. No había hombres esperando mis instrucciones, ni enemigos temiendo mi siguiente movimiento. La pérdida de control fue un golpe brutal, un vértigo que me hacía sentir náuseas. Estaba acostumbrado a ser la causa, el motor de las cosas, y de un día para otro me convertí en una consecuencia, en un objeto inmóvil a merced de un sistema que antes veía desde arriba. Por primera vez en mi vida, desde que era un niño en aquellas calles polvorientas, estaba completamente y sin remedio, solo. La soledad de la celda era diferente a la soledad que sentía en medio de las fiestas. Aquella era una soledad llena de ruido, una elección de mi propio orgullo. Esta era una soledad impuesta, vacía, un silencio tan denso que me aplastaba el pecho. Era un silencio que no podía llenar con nada, ni con órdenes, ni con música, ni con el rugido del motor de una camioneta. Este silencio me obligaba a escuchar lo único que quedaba, el eco de mi propia vida, los gritos que había ignorado, las vidas que había truncado. Las paredes de concreto se convirtieron en pantallas donde mi conciencia, libre por fin de las distracciones del poder, proyectaba una y otra vez la película de mis peores momentos. Ya no era el martillo. Ese nombre murió en el camino de tierra. Aquí adentro era Mendoza, o a veces ni eso, solo un número gritado a la hora del pase de lista. Los otros reos, hombres que en la calle no se hubieran atrevido ni a mirarme, ahora me veían con una mezcla de curiosidad y desprecio. Veían a un rey caído, a una bestia enjaulada que había perdido sus garras y sus dientes. El miedo que yo inspiraba se había transformado en una oportunidad para otros. Sentí por primera vez lo que mis víctimas debieron sentir: la vulnerabilidad, la impotencia, el terror helado de saber que tu vida no te pertenece, que depende de la voluntad de otros. Fue en esa oscuridad total, en esa desnudez existencial, donde me vi por primera vez. No en un espejo, sino en el reflejo opaco del acero pulido del pequeño inodoro de mi celda. El hombre que me devolvía la mirada no era el sicario implacable, el jefe respetado. Era un animal asustado, con los ojos hundidos por el insomnio y la desesperación, la piel pálida, los hombros caídos por el peso de una culpa que ya no podía disimular. Vi al monstruo que había creado, no el que los demás veían, sino el que vivía adentro, esa criatura hambrienta de poder y vacía de todo lo demás. Y por primera vez sentí un asco profundo, no por mis enemigos, no por mis traidores, sino por mí mismo. La certeza de que algo fundamental había cambiado no llegó como una idea, sino como una sensación física, como si algo dentro de mí se hubiera quebrado sin remedio. Era el colapso de la identidad que me había costado toda una vida construir. Todo lo que me definía, la fuerza, el silencio autoritario, el respeto ganado a base de miedo, se había vuelto inútil, una moneda sin valor en este nuevo reino de concreto y desesperanza. Estaba desnudo, no solo de ropa, sino de alma. Despojado de mi apodo, de mi poder, de mi gente, solo quedaba Javier, un hombre que no sabía quién era, ni cómo vivir sin la máscara que lo había consumido. El mundo se congeló, los días y las noches se fusionaron en un tiempo gris y sin forma, marcado únicamente por el sonido de las cerraduras y el reparto de la comida insípida. Dejé de pensar en el escape, en la venganza, en el mundo exterior. Todo eso se sentía como si le hubiera pasado a otra persona, en otra vida. Mi realidad se había reducido a esas 4 paredes y al laberinto sin salida de mi propia mente. Era como si el universo entero hubiera hecho una pausa solo para obligarme a mí a detenerme, a enfrentar el desastre que era mi vida, un desastre que yo mismo había orquestado con cada decisión, cada bala, cada silencio cómplice.
En ese punto, más bajo, cuando la locura parecía una salida dulce y cercana, sentí algo que no entendía. No fue una voz ni una visión, sino una conmoción profunda, un temblor en el centro de mi ser. Fue la intuición clara, innegable, de que estaba exactamente donde tenía que estar, que esa celda, esa traición, esa humillación, no eran el final, sino una especie de principio forzado. Era la sensación de estar parado en el borde de un abismo, no para saltar, sino para ser empujado hacia algo más grande, algo que no podía nombrar, pero que me llamaba desde el fondo de mi propia ruina. Todo se había roto. La estructura de mi vida, mis creencias, mi orgullo, todo yacía en escombros a mis pies. Y en medio de esa devastación, por primera vez, no sentí la necesidad de reconstruir nada. El hombre que entró a esa prisión ya no existía. El martillo había sido pulverizado, reducido a polvo. Y en ese vacío, en ese silencio absoluto que siguió al derrumbe, algo nuevo, algo desconocido, estaba esperando para nacer. No sabía qué era, pero por primera vez en mi vida no tenía miedo de no saber. Estaba en el punto cero, el lugar donde todas las historias de verdadera transformación comienzan. La noche en el penal no era oscuridad, era un peso físico que se te metía en los huesos, hecho del concreto frío, del olor a desinfectante barato mezclado con la desesperación de cientos de hombres y del silencio, ese silencio que era peor que cualquier grito. Había llegado al final, de la cuerda, al punto donde la mente empieza a deshilacharse, a jugar trucos, a mostrarte sombras en las esquinas que no existen. Me sentaba en la litera de metal, abrazando mis rodillas, y sentía cómo la locura me coqueteaba desde el otro lado de la celda, una salida tentadora, una forma de apagar por fin el proyector de horrores que se repetía en mi cabeza sin descanso. La bestia que había alimentado toda mi vida ahora estaba atrapada conmigo y se moría de hambre, lista para devorarme. Y en ese abismo, en esa nada absoluta, sin pensar, sin planear, sin tener fe ni saber cómo se hacía, las palabras salieron de mí como un último aliento, un susurro ronco dirigido al aire viciado de la celda. Si de verdad hay alguien ahí, musité, con la garganta seca y el corazón como una piedra. No pedí libertad ni venganza, ni que se abrieran las puertas. Mi petición fue mucho más egoísta y profunda, la súplica de un hombre completamente quebrado que ya no soportaba su propia compañía. «Sácame de esto», repetí, pero no me refería a la cárcel, sino al infierno que era yo por dentro, a ese laberinto de culpa y sangre del que no encontraba la salida. Era la rendición total, el reconocimiento de que yo solo, yo, el martillo, ya no podía más. Y entonces algo cambió. No fue un ruido, ni una luz, fue el silencio. El silencio opresivo y vacío que me había estado aplastando se transformó. Dejó de ser una ausencia para convertirse en una presencia. El aire en la celda pareció volverse más denso, pero no pesado, se sentía lleno. El frío del concreto que se me calaba en la espalda pareció perder su filo, y por primera vez en meses, o quizá en años, sentí que podía respirar hondo sin que el pecho me doliera. Era como si el universo entero hubiera contenido la respiración conmigo. Y en esa pausa, en ese instante suspendido en el tiempo, supe con una certeza que no venía de la lógica, que ya no estaba hablando al vacío. Alguien me había escuchado. No estaba solo. Lo supe con una certeza que me heló la sangre y al mismo tiempo me calentó el alma. Sentí una mirada sobre mí, pero no era la mirada de un guardia, ni de un enemigo, ni de un juez. Era una mirada que me atravesaba, que veía más allá del martillo, más allá del sicario y del monstruo. Veía al niño asustado en las calles de Culiacán, veía cada herida, cada traición, cada acto de crueldad y cada gramo de dolor que yo había causado y que me había causado a mí mismo. Estaba completamente desnudo, expuesto hasta el último rincón oscuro de mi ser, y en lugar de la condena que merecía y esperaba, lo único que sentí fue una quietud, una aceptación que me desarmó por completo.
Y con esa sensación de ser visto vino la paz. Una paz que no tenía ningún sentido. Una paz que era un insulto a la lógica. Estaba en una celda de máxima seguridad, rodeado de lo peor de la sociedad, traicionado por mi gente y sin futuro alguno, y sin embargo, mi corazón, que había vivido galopando entre la adrenalina y el pánico, comenzó a latir a un ritmo lento y sereno. El nudo de acero que llevaba años en mi estómago se disolvió como si nunca hubiera existido. Era una paz tan profunda, tan vasta, que se sentía como si una mano invisible se hubiera posado sobre mi pecho y hubiera calmado la tormenta que rugía dentro de mí. Una calma que ningún trago, ninguna mujer, ningún fajo de billetes me había dado jamás. En medio de esa calma imposible, un nombre subió desde el fondo de mi memoria, un nombre que no había pronunciado en décadas, un nombre que asociaba con las viejitas de las capillas y los rosarios que mi abuela rezaba en voz baja. Jesús. El nombre apareció en mi mente no como un recuerdo, sino como una revelación, como la respuesta a una pregunta que no sabía qué estaba haciendo. No era el Jesús de las estatuas de yeso, ni el de los sermones que nunca escuché. Era este, el de la presencia en mi celda, el de la paz que desafiaba mi realidad, el del silencio que no estaba vacío. Era el rey de un reino que no entendía, pero que de pronto se sentía más real que los ladrillos de mi prisión. No escuché una voz con mis oídos, pero un pensamiento, una verdad, se plantó en mi mente con la claridad de un disparo en la noche. Era una invitación, una idea tan radical que sacudió los cimientos de todo lo que yo era. Todos los reyes que has servido te han pedido sangre, lealtad y miedo. Te han pedido que mates y que mueras por sus territorios. Yo soy el único rey que no te pide nada, solo que me dejes reinar en el único territorio que te queda, tu corazón. Esa idea, esa oferta de un reinado sin violencia, sin deudas, sin traiciones, fue la llave que abrió la última compuerta, la que había mantenido encerrado todo el dolor de mi vida. Y me rompí. Me rompí como se rompe una presa que ya no puede contener el agua. El llanto que salió de mí no fue un sollozo silencioso. Fue un aullido desgarrador que brotó desde lo más profundo de mi ser. Un sonido animal, primitivo, el grito de un alma que por fin se sentía segura para mostrar su dolor. Lloré por el hombre que maté, por la vida que robé, por el miedo que sembré. Lloré por mi madre y su silencio, por mi padre y su ausencia, y sobre todo lloré por el niño que fui, ese niño al que le enseñaron a ser un martillo, porque nadie le enseñó a ser un hombre. Eran lágrimas de un alivio tan profundo, de una liberación tan abrumadora, que sentí que me estaban limpiando por dentro, lavando la sangre y la pólvora de mi alma. Cuando la primera luz gris del amanecer se coló por la rendija de la ventana, el llanto había cesado. Estaba vacío, pero no del vacío de antes, sino de un vacío limpio, como una casa desocupada y barrida, lista para ser habitada de nuevo. El aire seguía siendo el mismo, las paredes eran las mismas, el sonido de los cerrojos en el pasillo era el mismo. Nada afuera había cambiado, pero adentro, en el territorio de mi corazón, un nuevo rey había tomado el trono esa noche. Yo seguía siendo Javier Mendoza, un preso con un número y un futuro incierto. Pero por primera vez en mi vida, a pesar de estar encerrado en la celda más oscura, me sentía incomprensiblemente, milagrosamente, libre. El alba en la prisión no trae esperanza, solo un cambio de color en la desesperación, del negro al gris. Pero para mí, después de aquella noche, la luz que se colaba por la rendija de la ventana era distinta. Ya no era una acusación, sino una promesa silenciosa. La paz que había encontrado en la oscuridad no se fue con la luz del día. Se quedó instalada en mi pecho como un ancla en medio de la tormenta que era el patio del penal. Comencé a vivir dos vidas en una, la del recluso número 778, que seguía las rutinas, que comía la misma comida insípida y escuchaba los mismos gritos, y la vida secreta de Javier, el hombre que había sido encontrado, el que ahora tenía un rey cuyo reino no era de este mundo ruidoso y violento, sino un reino que crecía en el silencio de mi corazón. Conseguí una Biblia, una de hojas delgadas,
y gastadas que un capellán de mirada cansada me entregó sin hacer preguntas, como si supiera que no era para aparentar, sino por una sed que me quemaba por dentro. Se convirtió en mi único tesoro, un objeto más valioso que todos los kilos de droga que había movido en mi vida. La leía a escondidas, en la penumbra de mi litera, después del último conteo, cubriéndome con la manta raída como si estuviera protegiendo un fuego recién encendido. Cada palabra era agua fresca en el desierto de mi alma, y las historias de perdón y redención no eran cuentos lejanos, eran un espejo en el que, por primera vez, no me daba asco mirarme. El silencio ya no era mi celda, era mi capilla. El cambio, por más discreto que intenté que fuera, no pasó desapercibido. En un lugar donde la supervivencia depende de proyectar una imagen de dureza impenetrable, mi nueva quietud era una anomalía, una provocación. Los otros reos, hombres que vivían y respiraban el lenguaje de la violencia, comenzaron a notar que la mirada de El Martillo ya no era la de antes. No había desafío en mis ojos, no había esa frialdad calculadora que prometía una represalia brutal ante la menor ofensa. Empezaron los murmullos en el comedor, las miradas de reojo en el patio. «Se está ablandando», decían, «la cárcel lo quebró». No entendían que no estaba quebrado, sino que por primera vez en mi vida me sentía completo. Las pruebas no tardaron en llegar, como tiburones que huelen una gota de sangre en el agua. Empezaron con cosas pequeñas, un empujón en la fila, un insulto lanzado al pasar, la comida robada de mi charola. Esperaban la reacción de El Martillo, la explosión de violencia que restablecería el orden natural de las cosas. Pero la bestia que vivía en mí, esa que hubiera respondido con una furia ciega, ahora estaba encadenada. No por miedo, sino por una decisión consciente. Aguantaba, bajaba la cabeza y seguía mi camino, y cada insulto que tragaba, cada golpe que no devolvía, se sentía como una extraña victoria, un acto de lealtad a mi nuevo rey, uno que me enseñaba que la verdadera fuerza no estaba en destruir sino en resistir. La presión aumentó cuando uno de los jefes de pabellón, un asesino de la vieja escuela que controlaba el flujo de contrabando, me mandó llamar. Quería usar mi antigua reputación, mi nombre, para poner en su lugar a un grupo de recién llegados que no querían pagar la cuota. Me ofreció protección, privilegios, un regreso al poder que había conocido. Recuerdo el olor a cigarro barato en su celda, la mirada depredadora en sus ojos mientras me explicaba el plan. Esperaba una afirmación inmediata, la lealtad del sicario que siempre fui. Pero el hombre que estaba frente a él ya no era ese. Lo escuché en silencio, sintiendo el hielo de la prueba en mi espina dorsal. Y dije que no. La palabra salió de mi boca, no con arrogancia ni con desafío, sino con una calma que ni yo mismo sabía que poseía. Ese trabajo ya no lo hago. Fue todo lo que dije. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier puerta de acero. La incredulidad en su rostro se transformó rápidamente en una furia fría. Me dio la espalda, una señal inequívoca de que la conversación había terminado, y mi sentencia había sido dictada. Desde ese día, me convertí en un paria, en un traidor al único código que importa en ese infierno, el código del más fuerte. En la cárcel, la neutralidad es un suicidio, y yo acababa de declararme ciudadano de un reino que nadie más podía ver. La soledad que vino después fue total. Mis antiguos aliados me evitaron como a un apestado, y mis enemigos me vieron como una presa fácil. Cada día era una prueba de fe, un caminar sobre el filo de la navaja. Hubo momentos de una debilidad tan profunda que creí que no lo lograría. Recuerdo una tarde, en las duchas comunales, con el agua fría cayendo sobre mi espalda, que me derrumbé. Apoyé la frente en la pared mohosa y lloré en silencio, un llanto amargo de miedo y de agotamiento, pidiéndole a ese Dios que me había encontrado que no me soltara, porque sentía que mis propias fuerzas se habían acabado. Las lágrimas se mezclaban con el agua, invisibles para todos, pero yo sabía que él las veía. En esa oscuridad, la voz de mi antiguo yo, la de El Martillo, me susurraba en la mente, tentándome.
Me decía que era un idiota, que esta nueva fe era una debilidad que me iba a costar la vida, que un solo acto de violencia me devolvería el respeto y la seguridad. Era una tentación real, la promesa de volver a un terreno conocido, a las reglas que entendía. Tuve que luchar contra mi propio fantasma, contra el hombre que había sido durante 30 años. Aferrarme a la paz que había sentido en la celda era mi única arma, un recuerdo tan vivo y poderoso que me permitía decirle a esa voz: «Tú ya no reinas aquí. Hay otro en el trono». Mi fe se fortaleció en los lugares más improbables. Sentía la presencia de Dios, no en el silencio de Mindoesint, la capilla a la que rara vez podía ir, sino en el patio ruidoso, en medio de las amenazas y el desprecio. Encontraba su paz en el sabor del agua, en el trozo de pan duro, en el rayo de sol que se colaba por los barrotes y calentaba un pedazo del suelo de concreto. Arranqué pedazos de papel de los bordes de mi Biblia y con un trozo de lápiz que encontré escribía versículos en ellos. Los guardaba en mi bolsillo como si fueran diamantes y en los momentos de mayor miedo los tocaba, sintiendo el papel frágil, recordándome las promesas que no se rompían. La Biblia se volvió mi asno. Sus páginas, que antes hubieran sido para mí un conjunto de historias sin sentido, ahora eran un manual de supervivencia, un mapa para navegar el infierno. Las palabras de David en los Salmos, clamando desde la angustia, eran mis propias palabras. Las enseñanzas de Jesús sobre amar a los enemigos no eran una bonita teoría. Eran una orden directa, la estrategia más radical y peligrosa que jamás había seguido. Mis manos, que habían sido entrenadas para empuñar un arma con precisión mortal, ahora pasaban esas páginas delgadas con un cuidado reverente, buscando la munición que mi alma necesitaba para la batalla de cada día. Poco a poco, algo increíble comenzó a suceder. El miedo no desapareció, pero cambió de lugar. Ya no temía a los otros hombres, a sus cuchillos improvisados o a sus amenazas. Mi único temor era fallarle a ese rey que me había rescatado, volver a la oscuridad de la que me había sacado. Los otros reos seguían viéndome como un hombre débil, un loco o un cobarde. Pero en mi interior estaba naciendo una fortaleza que nunca había conocido. No era la fuerza que aplasta, sino la que perdura. No era el poder que impone, sino la paz que resiste. Era la fuerza de un hombre que ya no tenía nada que perder en este mundo, porque había encontrado un tesoro en otro. Ya no era el martillo. Ese hombre había muerto, no por la traición de sus hombres, sino por la misericordia de su Dios. Ahora era solo Javier, un hombre que aprendía a orar en susurros, a encontrar alegría en un trozo de pan y a ver la imagen de su Salvador en los rostros de los hombres que lo despreciaban. Mi celda física seguía siendo la misma, un cubo de concreto y acero, pero mi verdadera prisión, la de la culpa, el odio y el miedo, se había abierto de par en par. Estaba encerrado, sí, pero por primera vez en toda mi existencia, mi espíritu era incomprensiblemente, peligrosamente, libre. La prueba final no llegó en el patio, con un cuchillo improvisado en la mano de un enemigo, sino en la esterilidad de la sala de visitas, bajo la luz fluorescente que hacía que todo pareciera enfermo. Un abogado que no había solicitado, un hombre con un traje caro y ojos que no parpadeaban, se sentó frente a mí, separado por el cristal grueso y lleno de rayones. No traía noticias de mi caso, traía un mensaje de mi otra vida, una carta del infierno del que había escapado. Hablaba en un tono bajo y profesional, como si me ofreciera un negocio, pero sus palabras llevaban el peso del plomo. La gente de fuera, mis antiguos patrones, sabían que mi sentencia estaba por terminar. Y tenían una oferta, una última oportunidad para volver a la única familia que había conocido, una que no perdonaba, pero que a veces, por conveniencia, recordaba. La propuesta era tan lógica que dolía, una tentación vestida de sentido común. Me ofrecían una salida no de la cárcel, sino de la muerte segura que me esperaba afuera. Sabían, como lo sabía yo, que un hombre como yo no podía simplemente desaparecer. Era un trofeo andante para mis enemigos y un cabo suelto para mis antiguos amigos.
Me ofrecían un nuevo comienzo en Sonora, nueva identidad, una plaza limpia, para trabajar, un equipo leal y el respaldo de la organización. El precio era simple, casi una súplica disfrazada de orden. Tenía que volver a ser yo. Necesitamos al martillo, Javier, dijo el abogado, su voz sin emociones. No a este, hombre que se esconde en los libros. Te damos poder, seguridad, respeto. Solo tienes que volver a casa. La palabra casa sonó como el eco de una puerta de celda cerrándose para siempre. Por un instante largo y aterrador, el martillo resucitó dentro de mí. Su voz, que había sido un susurro moribundo, de repente rugió en mi cabeza con la fuerza de un motor V8. Me gritaba que era un idiota, un cobarde escondido detrás de un dios que no existía, un iluso que creía que la paz podía detener una bala. Recordé el peso de mi arma favorita en la cintura, el olor a cuero nuevo de una camioneta blindada, la electricidad en el aire cuando entraba a una habitación y el silencio se apoderaba de todos. La oferta no era solo por mi vida, era por mi identidad, por esa sensación de poder que era como una droga, la única que me había hecho sentir invencible. El miedo a salir de aquí para ser un fantasma casado, sin nombre y sin poder, se me agarró de la garganta como unas manos heladas. Pero entonces cerré los ojos, no para huir del abogado, sino para huir de esa voz en mi cabeza. Y me forcé a regresar no a Culiacán, sino a esa otra celda, la de aislamiento. La noche en que todo se rompió. Recordé el frío del suelo, la desesperación tan absoluta que se sentía como un ahogamiento lento, y mi susurro al vacío. Y recordé la respuesta. No una voz, sino la presencia, la paz. Esa paz inexplicable que no era la ausencia de problemas, sino la certeza de no estar solo en medio de ellos. Esa paz era más real que el poder, más sólida que el acero, más valiosa que todo el dinero que había visto en mi vida. El reino que me ofrecía el abogado estaba construido sobre arena, sobre miedo y traición. El reino que había encontrado esa noche estaba fundado en una roca que ni la muerte podía mover. Abrí los ojos. El abogado me miraba con una impaciencia apenas disimulada, esperando la respuesta del hombre calculador y práctico que yo solía ser. El martillo hubiera negociado, hubiera pedido más, hubiera jugado su partida. Pero el martillo ya no estaba al mando. Miré al hombre a través del cristal, y por primera vez no vi a un enemigo ni a un mensajero, solo a un hombre perdido en un mundo sin luz. Negué lentamente con la cabeza. Un solo movimiento, lento y definitivo. Es tu última oportunidad. Mendoza siseó, su profesionalismo agrietándose. Afuera te harán pedazos. Y entonces las palabras salieron de mí, no con la frialdad del sicario, sino con la calma de un hombre libre. Ese ya no es mi problema, le dije. Mi vida ya le pertenece a otro rey. Se fue sin decir más, dejando tras de sí un silencio cargado de desprecio. La puerta de metal de la sala de visitas se cerró con un golpe seco, y los guardias me llevaron de vuelta al ruido y al caos del pabellón. Pero por primera vez, el estruendo de afuera no podía tocar el silencio que había dentro de mí. La guerra había terminado. La última batalla no se había librado con armas, sino con una elección, y al decir que no, había matado al último fantasma que me perseguía. El martillo había muerto para siempre en esa sala de visitas, no por una bala, sino por una palabra de lealtad a un rey invisible. Caminé de regreso a mi celda, y aunque mi cuerpo seguía preso y mi futuro en el mundo era una sentencia de muerte, sentí una ligereza en el alma que nunca había conocido. La verdadera condena no era la cárcel, era vivir sin él, y de esa yo ya había sido indultado. Hoy mis manos no huelen a pólvora ni a la frialdad del acero, sino a tierra húmeda, a la savia de las plantas que arranco para abrir paso al maíz. Las callosidades que tengo ahora no son del gatillo de una R-15, sino del mango áspero de un azadón que me acompaña desde que el sol despunta hasta que se esconde detrás de la sierra. Aquí, en este pueblo sin nombre colgado de una montaña, yo tampoco tengo nombre. Soy solo el jornalero que llegó un día y se quedó,
el hombre callado que no pregunta nada y al que nadie le pregunta. El sol de la mañana ya no me parece un castigo, como en Culiacán, sino una caricia que me recuerda que se me ha regalado otro día para respirar un aire que no está viciado de miedo, para sentir un calor que no nace del cañón de un arma. Mi cuerpo se duerme cada noche con un cansancio limpio, el agotamiento honesto del que ha trabajado la tierra con sus propias fuerzas, y es un cansancio que me bendice con un sueño sin fantasmas. Ya no me despierto bañado en sudor frío, escuchando en mi cabeza los ecos de gritos que yo mismo provoqué. Ahora, el único sonido que me arrulla es el canto de los grillos y el viento que se cuela entre las láminas de mi pequeña choza. La paz que encontré en la oscuridad de esa celda no era una emoción pasajera. Era una semilla que fue plantada en mí, y aquí, en el silencio de estas montañas, siento cómo echa raíces, cómo crece y me sostiene, anclándome a una realidad más firme y verdadera que cualquier imperio de poder y sangre. Hay un niño en el pueblo, uno de esos que corren descalzos con la risa fácil y los ojos llenos de una luz que yo creía extinta en el mundo. A veces, a la hora del almuerzo, cuando siento bajo la sombra de un pirul a comer mis 2 tortillas con sal, él se acerca, no con miedo, sino con una curiosidad pura, y yo, sin decir una palabra, parto una de mis tortillas y se la ofrezco. Su sonrisa, esa sonrisa sin precio y sin deuda, se siente como la absolución más grande que jamás he recibido. En ese gesto tan pequeño, en ese pedazo de maíz que le doy, siento que estoy alimentando al niño que yo nunca pude ser, reparando una pequeña grieta en un universo que yo ayudé a romper. No soy un iluso. Sé que mi nombre, el verdadero y el que me gané a pulso, está en alguna lista, en la memoria de hombres que no perdonan ni olvidan. A veces, el rugido lejano de un motor que no conozco o la mirada de un forastero en la plaza me recuerdan que soy un fantasma, un hombre que debería estar muerto. El viejo instinto me eriza la piel por un segundo. La adrenalina busca un arma que ya no está en mi cintura. Pero entonces, respiro hondo y el miedo se disuelve, no por mi propio valor, sino porque recuerdo que mi vida ya no me pertenece. Mi seguridad ya no está en una camioneta blindada, sino en la certeza de que el rey al que ahora sirvo tiene un reino donde las balas de mis enemigos no pueden entrar. Ya no tengo aquella Biblia gastada, la perdí en el camino, pero sus palabras se quedaron conmigo, grabadas en mi memoria como si hubieran sido talladas con fuego. Mientras mis manos aran la tierra, mi mente recita los salmos que me acompañaron en la soledad de la prisión. Son mi canto, mi oración silenciosa, el ritmo que marca los golpes de mi azadón. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No lo entiendo todo, no soy un teólogo ni un predicador. Soy solo un hombre aferrado a una promesa que se sintió más real que el concreto de mi celda, una promesa que me dice que incluso en este escondite no estoy solo. Al final del día, cuando el cielo se tiñe de un naranja que quema y las montañas parecen gigantes dormidos, me siento en una piedra fuera de mi choza y simplemente miro. Ya no busco poder, ni respeto, ni el miedo en los ojos de otros. No necesito nada de eso. El mundo se olvidó de el martillo, y esa es la mayor misericordia, mi verdadera libertad. No sé qué pasará mañana, si la paz durará un día, más o si mi pasado vendrá a cobrar su deuda. Pero en este instante, con el aire fresco llenando mis pulmones y una quietud en el alma que vale más que todo el oro del mundo, sé que estoy en casa. Ya no soy el rey de nada, y por fin, soy libre. Soy solo un hombre, en el reino de mi Dios.